¿Cómo me influye esto para escribir? Bueno, pues yo creo que puede ser que algún caso me llame la atención más que otros y entonces me viene una idea de escribir esto. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en este, yo creo que me expresaría mejor si cuento un poco a lo mejor la historia de algún cuento, ¿no? Bien, bien. En este libro tengo un cuento que se llama Peregrinos. Peregrinos. Entonces yo me puse a pensar, tenía esta idea de que tenemos tantos muertos y muertas y yo quería como encontrarles que, o como un deseo interior de que todos ellos estuvieran en paz, ¿verdad? Al encontrar después de la muerte, que de alguna manera vieran un túnel de luz o que hubiera como una especie de esperanza en el más allá, ¿verdad? Y entonces escribí este cuento que trata de que mm, una serie de fantasmas, ¿no? Porque los personajes están todos muertos, pero no lo sabemos hasta el último. Ujú. Y van, una madre, por ejemplo, va buscando a su hija desaparecida, ¿sí? Y hay otra mujer que es activista y se acerca a esa madre, ¿sí? Y entonces ven de repente, la madre está buscando que pase su hija, que encontrarla, ¿no? Pero está en una casa abandonada. Y luego de repente ven una especie de peregrinos que avanzan hacia un túnel de luz. Ujú. Y entonces la madre descubre a su hija allí, pero entonces empieza a descubrir a otros muertos, ¿no? Personas que ya habían fallecido por violencia, fallecidos por violencia. Sí. Y entonces finalmente se dan cuenta de que ya murieron, ¿sí? Y entonces la activista, que también la habían matado, y está inspirada en una activista de aquí de nuestra ciudad que fue asesinada precisamente por denunciar a la gente que estaba causando tanta violencia. Entonces, pues eso me dio como una excusa, como una idea para escribir, ¿sí? Y, y quedó un cuento fantástico, ¿sí? Se puede inscribir dentro de lo Ujú. fantástico y que pues ahí está, ¿no? Ese tema. Porfiano. Sí, o sea, a mí me inspira, esta violencia me inspira para escribir textos, para escribir cuentos que retraten el momento que estamos viviendo, que reflejen este momento. Pero no es para normalizar la violencia, no es para decir, pues, como esto es Ciudad Juárez y aquí hay muchos crímenes, voy a escribir sobre crímenes y sobre violencia porque eso vende, ¿no? Porque el morbo vende. No, el escritor verdadero, el que escribe de verdad porque siente esa necesidad, lo hace porque lo conmueve la muerte, porque lo conmueve la violencia que vivimos. Porque al escribir, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿verdad? Al escribir intentamos reordenar la realidad, ¿verdad? Sí. Cuando escribimos tratamos de cambiar las situaciones o tratamos de visualizar también a las víctimas o a los victimarios. Si escribimos sobre un victimario es porque queremos entender fue el mecanismo que él utilizó para poder llevar a cabo un crimen, ¿sí? Claro. O si se trata de una víctima, queremos saber, meternos en su piel y saber lo que sentía, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho el tema de las madres con hijas desaparecidas y tengo varios cuentos en los libros sobre ese tema, porque yo creo que es un sufrimiento tan grande Sí. el de esas mujeres que es difícil de comprender. Entonces, cuando escribo, intento acercarme, ¿eh? A rozar sus emociones y rozar sus sentimientos, ¿verdad? Y siempre, perdón que te interrumpa, Sí. En cuento, ¿te gusta es el género en el que te encuentras?
eh, a mí me gusta mucho la lectura de los cuentos, me gusta la brevedad y eh, ¿por qué es que te llama a ti la atención y no escogiste al principio, pues, no sé, la poesía o la novela, entrar de lleno así? ¿Por qué es Sí, que sigues cultivando este género? sí. Es el género que más he leído. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, pues, niña, yo creo, leí los cuentos de Horacio Quiroga, ¿verdad? Ese maravilloso escritor. Y bueno, pues en la primaria era obligado que lo leyéramos. Y yo me acuerdo en aquel libro de, ¿cómo se llama? Cuentos de horror. Y, Sí, y de muerte, ¿no? eh, Como sí, Cuentos de de amor, horror, locura y muerte. de locura y sí, de muerte. Ujú. de locura y de muerte, exacto. Pues ese me quedé yo asombrada, me quedé asombrada porque creo que el cuento, bueno, muchos escritores escriben metáforas y definiciones de lo que para ellos es el cuento, pero para mí es como, bueno, voy a usar un recuerdo infantil cuando era yo muy pequeña, no sé, tendría como 6 años, y entré a una panadería y, y compré un cortadillo, que un cortadillo era un trocito de pastel que los vendían en las panaderías. Y entonces lo probé por primera vez y me encantó. ¿Ya? Me gustó muchísimo ese pastel y ese recuerdo gustativo, ¿ya? Y también olfativo se quedó en mi memoria de tal forma que yo todavía puedo recordar el sabor de ese trocito de pastel ¿Qué pasa? que me compró mi mamá, ¿verdad? Y Ujú. era una niña muy pequeña, ¿sí? Entonces, porque cuando eres niño vas descubriendo los sabores, ¿sí? Vas descubriendo, Es, además de muchas cosas, los sabores de la comida, tu sentido del gusto es virgen. ujú. Entonces, cuando pruebas algo y que te fascina, se te queda ahí siempre, siempre, siempre. Es más, la semana pasada volví a esa panadería después de muchísimos años porque quería saber si seguía ahí la panadería, si seguían vendiendo el pan que me gusta, etcétera. Y me volvieron todos esos recuerdos. Bueno, pues utilizando esta especie de metáfora, yo creo que para mí un cuento es eso. Un cuento es algo que eh, cuando lo lees, te tiene que dejar asombrado y te tiene que quedar fijado, tiene que quedarse en tu memoria y es inolvidable. Y por eso recordamos todos estos cuentos maravillosos e inolvidables eh, y se nos quedan ahí para siempre. Sí. Entonces, a la pregunta tuya, Rodrigo, de por qué me gustó ese género, pues precisamente cuando yo empecé a leer en la primaria y lo que más me llamaba la atención eran los cuentos. Fue con Quiroga, después fue con El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Bueno, Pedro Páramo es la novela, pero Sí. me leí todos los cuentos del Llano en Llamas, los he leído, releído montones de veces a lo largo de mi vida y son cuentos que te siguen resonando, ¿sí? Ya después, ya cuando empecé a escribir, empecé a leer otros libros de cuentos que pienso que no sé si me influyeron, pero que me gustaron muchísimo. Me gusta mucho, por ejemplo, Patricia Highsmith, ¿verdad? Con todos sus cuentos criminales, porque ella tiene una capacidad de representar la perversidad y ¿verdad? Y la crueldad de una forma que no fácilmente otros autores lo logran. También me gusta mucho Margaret Atwood, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, con esos pequeños, no, ese se llama Los 9 cuentos malvados, creo que se llama el Sí. libro, su libro de cuentos. Ese me gusta mucho. Oye, Elpidia, También, dime. perdona que te interrumpa. Hay de Ricardo Vigueras, este libro se me olvida, se me pasa el nombre, A tiene la vuelta de portada del rueda tras la taxi. muerte. Ah, A vuelta de exacto, rueda tras la muerte. exacto, que es una Ujú. colección de cuentos, pero es una novela.
alguna vez, porque Sí, puedes leerlo como de ambas formas, ¿no? Es un libro excelente eh, que presenta una serie de cuentos, es una novela, lo puedes leer como tal, pero de forma individual también. Me pareció sí, fascinante esta lectura. claro, ¿Has esa tenido estructura, esta porque estructura? Sí. tiene los personajes del libro de Ricardo, son los mismos personajes en todos los cuentos. Sí, Entonces, sí se puede leer como una novela, ¿verdad? sí. Yo no he hecho algo así todavía, pero No, no ha estoy vuelto a trabajando. aparecer un personaje. No ha sucedido eso, que haya aparecido otra vez un personaje tuyo de un cuento anterior y lo quieras revivir otra vez. Sí, hay un Este, personaje que se llama Imperio Bravo, ¿verdad? Que es una mujer policía, es una mujer policía que tiene a su hija desaparecida. Es una mujer, es una policía municipal. Entonces, precisamente, uno de mis proyectos del Sistema Nacional de Creadores del 2023 es escribir una compilación de cuentos con ese personaje. Entonces, ya estoy en ello, tengo varios cuentos ya con ese personaje, y bueno, a lo mejor también se puede leer así como si fuera una, una novela, quizá. Ujú, sí. Entonces, el cuento, digo yo que, bueno, hay que leer bueno, estaba hablando de las escritoras, de las autoras que me han incluido. Flannery O'Connor es una cuentista que a mí me encantan sus cuentos precisamente por su sensibilidad de presentarnos estos personajes vulnerables. Acuérdense que ella escribió muchos cuentos donde aparecen negros en la época de que, aunque ya eran libres, ¿verdad? Todavía sufrían mucha discriminación. Cuentos sin olvidar, Flannery O'Connor, Carson McCullers también me gusta mucho. Este, eh, son de las cuentistas que más me gustan. Bueno, de acá de nuestra región, ¿verdad? Pues tenemos a las grandes cuentistas mexicanas, Nelly Campobello, me gusta muchísimo su libro de Cartucho, eh, Inés Arredondo, ¿verdad? Acuérdense ese cuento maravilloso de la tsunamita o del membrillo, que ese cuento a mí me fascina, Elia, Sí, porque es un cuento sobre el deseo y me exacto. encanta esa imagen de deseo cuando está mordiendo el membrillo, el Mm. personaje, ¿verdad? Es muy Amparo Dávila también. Amparo Dávila, la dama del terror, Exacto. híjole, tremendo, ¿no? Con ese cuento del huésped, ¿eh? Sí, sí, sí. El huésped es impresionante. Impresionante. Elpidia, Eh, perdón, dime, perdón. dime. No, no, no. Sí, Mencionabas hace rato que algunos de tus cuentos tienen algo de fantasía o incluso de ciencia ficción y eso lo trabajan también otras escritoras fronterizas. ¿Por qué crees que es eso o que sucede eso? Por qué la ciencia ficción o la fantasía tal vez? la fantasía. Ujú. Pues es que yo quisiera, fíjate que no fue algo intencionado Ajá. en mi caso, no fue algo intencionado decir, voy a escribir un cuento que sea fantástico, Ujú. sino que cuando pensé en lo que sucedía, por ejemplo, tengo un cuento que se llama El conciliábulo de los halcones, ¿sí? Y esto ocurre en una maquiladora. Yo trabajaba en una fábrica textil Ujú. y allí rellenábamos cojines, hacíamos edredones, ¿sí? Eh, también almohadas, también. Y entonces teníamos una maquinaria totalmente anticuada, muy vieja, que es lo que hacen algunas empresas en la industria maquiladora. Cuando ya sus equipos en los Estados Unidos, los Ajá. equipos ya no cumplen con las normas de seguridad, que ya necesitan sacarlas porque no podrían usarlas sin que fueran multados por las Claro. autoridades. Dicen, pues vamos a poner la máquina en Juárez, les mandamos allá toda la chatarra porque todavía sigue funcionando y podemos seguir produciendo. Y entonces tenían
máquinas rellenadoras de cojines, ¿sí? Y no tenían equipos de seguridad para los trabajadores. Entonces, en esas máquinas anticuadas, toda la fibra de poliéster flota. Todo estaba lleno de fibra de poliéster, que son unos filamentos delgadísimos, ¿sí? Y es muy peligroso que los trabajadores lo respiren porque llegan a sus pulmones y pueden causarles enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, traían los trabajadores se ponían unos trajes blancos que los cubrían de pies a cabeza y bueno, si acaso se ponían una mascarilla, pero no era suficiente para cuidar sus pulmones. Aparte, la empresa era muy precaria, el sistema. Entonces yo los veía a los trabajadores y me preocupaba todo eso. Y entonces se me ocurrió un cuento en el que los trabajadores se convirtieran en halcones, ¿sí? En halcones, que les empezaran a salir alas y que les empezara a salir pico y que entonces trataran de vengarse de esos patrones que, pues, que no les daban ni siquiera una buena comida en la cafetería y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, encontré como la clave, como la manera de contarlo mejor el mío. Sí. Sí usaba estos elementos fantásticos en la historia, ¿verdad? Extraordinario. Elfrida, ¿y cuál es el proyecto que tienes ahora? Sí, pues bueno, estoy trabajando, como decía, tengo la beca esta del FONCA, entonces es por 3 años. Ajá. El primer año mi proyecto era de escribir una compilación de cuentos sobre la maquiladora. Ese ya lo concluí. Tengo ya una compilación de cuentos, nuevamente la maquiladora. Aquí no tengo nada, elementos fantásticos, todo es ficciones sobre la realidad. Sí. Y bueno, pues lo voy a pulir, trabajar y a ver qué pasa con él, ¿no? Espero publicarlo pronto. Y luego, el de este año, 2023, estoy escribiendo una compilación de cuentos de esta mujer policía, con este personaje que se llama Imperio Bravo, ¿verdad? Que tiene una hija desaparecida, es de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, y bueno, pues ella se va encontrando por ahí casos y crímenes que intenta ella meterse para tratar de resolver, aunque no sea detective. Y bueno, ya el del siguiente año van a ser cuentos históricos. Sí. Ese es el proyecto que me tiene ya totalmente embebida, pero al mismo tiempo estoy dando talleres, ¿verdad? Qué Estoy bien. dando talleres de creación. Desde el 2018 yo comencé a dar talleres. Espérame, déjenme. Sí. Ya. Y bueno, pues me han invitado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Secretaría de Cultura Chihuahua, diversas instituciones para dar estos talleres. También el Museo de la Revolución de la Frontera. Y a mí me gusta dar talleres para compartir mi experiencia, ¿verdad? Yo no soy maestra en literatura, yo soy autodidacta, soy escritora, soy narradora, y yo quiero que toda la gente se dé cuenta que puede escribir también, ¿sí? Sobre todo las personas mayores, que pueden escribir el libro de su vida, los trabajadores de la maquila, ¿sí? Entonces, a esos grupos están dirigidos mis talleres, ¿verdad? Oye, ¿y si se apuntan? ¿Si van? Por ejemplo, sí. ¿sí? En este taller que estoy dando ahora hay 35 personas. Wow, qué bien, qué bien. Presenciales, ¿verdad? Sí, son presenciales en este momento. Sí. Y en su mayoría mujeres, hombres, ¿quiénes participan ahí? Hay de ¿Quiénes son? todo, Ajá. hay de todo. Hay hombres, hay mujeres y hay rangos de edad que van desde los 17 años hasta los 88. Tengo una señora de 88 años. Qué extraordinario. Ahí hay un comentario de Lili Padrón. Dice, estoy encantada con su charla. Muchas gracias. Lili es alumna, está tomando ahora unos cursos de creación y Lili también decidió que
ya después de jubilada, iba a escribir todo lo que había querido escribir de antes, ¿verdad? Cuando el trabajo no se lo permitía. Así que, Sí, claro. Sí, yo soy una escritora tardía, ¿eh? Yo empecé a escribir a los 45, empecé, como quien dice, mi carrera literaria. Y ahora me dedico 100% a eso. Ya estoy pensionada, ¿sí? sí. Pero eso es lo que hago y lo disfruto enormemente y no me detengo a pensar si ya soy demasiado mayor para seguir escribiendo y seguir publicando.